Aplastante victoria de Boris Johnson en las elecciones generales de Reino Unido, donde obtuvo una mayoría absoluta de escaños en el Parlamento. El Partido Conservador ganó 364 parlamentarios frente a los 203 del Partido Laborista, que pierde 59. Y la sorpresa de la jornada, el independentista Partido Nacionalista Escocés, que ganó 48 escaños. Tenemos reporte desde Londres. En Argelia, el ex primer ministro Abdelmajid Tebboune, de 75 años de edad, ganó en primera vuelta las elecciones presidenciales celebradas este jueves en medio de las protestas ciudadanas en rechazo a estos comicios y con la mayor abstención de la historia de ese país. Y la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debe votar en las próximas horas los cargos de juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de abusar de su poder al solicitar a Ucrania que investigara a su potencial rival en las elecciones de 2020 y de obstrucción al Congreso al bloquear las labores para investigar. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Reino Unido, el primer ministro conservador Boris Johnson ganó las elecciones generales, consiguiendo una mayoría absoluta de asientos en el Parlamento, lo que allana el camino para el Brexit. Esta es la mayor victoria conservadora desde 1987. En una Cámara de 650 escaños, los Tories ganaron 364 diputados, 45 más que en 2017, y los opositores del Partido Laborista, encabezados por Jeremy Corbyn, perdieron 59 diputados para quedarse con 203. Tras esta derrota, Corbyn anunció que lanzará una reflexión interna y no va a liderar el nuevo partido en unas próximas elecciones. Los independentistas escoceses del SNP llegaron en tercera posición con 48 escaños y por detrás, con 11, los diputados del centrista Partido Liberal Demócrata. Tras la elección en Reino Unido, la líder del partido SNP de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó que es hora de que las personas de Escocia decidan su futuro. Escuchemos. Well, yesterday, the people of Scotland decided instead to reject the Tories. Ayer la gente de Escocia decidió que rechazaban a los Tories. Los resultados de anoche refuerzan las demandas de previas elecciones para ofrecer a la gente de Escocia la posibilidad de decidir sobre su futuro. El Parlamento escocés va a dirigirse a Westminster para saber cómo y cuándo se va a producir el próximo referendo. To decide whether and when there should be a new referendum on independence. Para ampliar esta información, saludo en este momento a nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. Luisa, ¿cómo es el proceso para lograr este independentismo que buscan los escoceses a la cabeza de Nicola Sturgeon, la gran triunfadora de esta jornada con su Partido Nacional Escocés? Lo primero es que Nicola Sturgeon está hablando por primera vez a sus electores, está honrando la promesa de campaña del Partido Nacional Escocés, que es un segundo referendo de independencia, porque en Escocia se siente la población más europea que británica. Así las cosas, ella ha dicho además que la próxima semana espera detallar un poco más sobre cómo será este plan. En la campaña había dicho que el segundo referendo de independentismo sería en el segundo semestre del año 2020. Así las cosas, ella puede liderar, por supuesto, este proyecto, pero requeriría la aprobación de Westminster, del Parlamento, del nuevo Parlamento mayoritariamente de Boris Johnson, quien ya ha dicho durante toda la campaña que no lo permitirá. Así que vamos a ver en los próximos meses una puja bien compleja constitucional, porque Escocia en el año 2014 no votó por salir del Reino Unido con la promesa de que entonces este país se mantendría dentro de la Unión Europea. Así las cosas, el Reino Unido saliendo el próximo año, el 31 de enero o antes, entonces Escocia quiere recuperar su control. Van a ser meses bien complejos constitucionalmente. Así es, Luisa, y es que el primer ministro Boris Johnson arranca hoy su nuevo gobierno luego de que se reuniera con la reina Isabel, y la próxima semana se vuelve a reunir el Parlamento. ¿Cuáles son sus planes inmediatos de gobierno?
Boris Johnson permanece en Downing Street, la residencia oficial del primer ministro. Se prevé que en las próximas horas dará una declaración con los lineamientos de cómo será ese plan para salir de la Unión Europea. Él ha dicho el 31 de enero de 2020, pero con esta aplastante mayoría podría hacerlo incluso antes, aunque algunos expertos dicen que tiene apenas el tiempo exacto. Tendría que convocar al Parlamento para trabajar entre las vacaciones de Navidad y de fin de año para poder lograr que el Brexit sea para la fecha muy ambiciosa que él ha fijado. Lo que se prevé que haga también en las últimas horas es unos ajustes dentro de su gabinete que le permitan entonces ganar más gobernabilidad. Era nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, hablando de todo lo que ocurre en el Reino Unido luego de la victoria del primer ministro Boris Johnson, y ahora le presentamos el perfil del primer ministro británico cuando aseguró su continuidad de gobierno y la mayoría absoluta en el Parlamento. Pasó de ser el hombre torpe y desaliñado a los ojos de los británicos a la encarnación de una personalidad política fiable y la principal voz a favor del Brexit. Boris Johnson estudió en la Universidad de Oxford antes de convertirse en periodista del Times, un periódico que lo despidió por haber falsificado una cita. Luego se convirtió en corresponsal en Bruselas para el Daily Telegraph, un diario reconocido por su línea euroescéptica. En 2001, Johnson debuta en la política. Fue elegido para la Cámara de los Comunes en la circunscripción conservadora de Henley, sur de Inglaterra. 7 años más tarde se convierte en alcalde de Londres y su rostro se vuelve familiar para los británicos. Pero fue en 2016 cuando su nombre se internacionalizó. Ese año hizo campaña por el Brexit. Aunque pareciera que se decidió a último minuto, Boris Johnson se posicionó como una alternativa al conservatismo proeuropeo de David Cameron, el primer ministro que renunció tras la victoria del sí en el referendo del Brexit. Johnson quiso tocar esa puerta, pero se le anticipó Theresa May, quien llegó al 10 de Downing Street y lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Un cargo al que renunció en julio de 2018 por estar en desacuerdo con la forma en que May estaba orientando las negociaciones con la Unión Europea. Un año después, luego de su derrota en las elecciones europeas, la primera ministra dio un paso al costado y Boris Johnson ocupó su lugar. Vamos a cumplir las promesas que le hicimos al pueblo en el Parlamento. Vamos a salir de la Unión Europea. Una apuesta que Johnson está próximo a ganar. Para sus críticos más fervientes, el exalcalde de Londres es deshonesto, elitista y oportunista. Para sus adeptos, es un hombre franco y espontáneo que logrará, por fin, sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Y de Londres conectamos con Bruselas, donde más temprano conversamos con nuestra corresponsal Esther Herrera y nos habló sobre las reacciones luego de la victoria del primer ministro Boris Johnson. Veamos. Alivio en Bruselas, la verdad es que con esta aplastante victoria de Boris Johnson, ahora en Bruselas se tiene la certidumbre de que esta vez sí habrá Brexit el próximo 31 de enero, a pesar de que en Bruselas siempre había cierta esperanza de que al final se quedara dentro de la Unión Europea. Lo cierto es que tras 3 años de interminables negociaciones, al final todo el mundo en Bruselas, en las instituciones y en las capitales estaba deseando que hubiera más certidumbre, y eso solo lo podía aportar Boris Johnson con más estabilidad en el Parlamento británico. Ahora, con un Brexit a la vuelta de la esquina, habrá que pasar a la segunda fase, es decir, a las negociaciones de un acuerdo comercial en que Boris Johnson dice que quiere terminar estas negociaciones en tan solo un año, pero lo cierto es que eso es muy difícil porque, de media, los acuerdos comerciales con la Unión Europea suelen acabar en una media de 7 años. Algo así que, por lo tanto, las negociaciones interminables van a seguir entre Bruselas y Londres. Lo que sí podemos decir es que ahora sí va a empezar la cuenta atrás para que por primera vez en la historia un país de la Unión Europea abandone el club comunitario. Cambiamos de información y de continente. Las autoridades electorales de Argelia dieron como ganador de las elecciones presidenciales al ex primer ministro Abdelmajid Tebboune. El exmandatario logró el 58% de los votos en una jornada que contó con la participación del 40% del electorado. Se espera que una nueva gran manifestación en contra de los comicios a los que la población consideran como una farsa del gobierno para aferrarse al poder. Andrés Mesa Muñoz tiene todos los detalles. Desde hace 20 años, Argelia no tenía un presidente distinto a Abdelaziz Bouteflika. De acuerdo con las autoridades electorales, el ex primer ministro Abdelmajid Tebboune es el ganador de unos comicios marcados por el abstencionismo. Tan solo el 40% del electorado emitió su voto.
Las elecciones son importantes para mí, para que podamos tener un presidente. Sin un presidente no tenemos valor, no tenemos nada. ¡Viva Argelia! Amamos a nuestro país y vinimos a votar por él. Pero mientras las urnas se encontraban prácticamente vacías, las calles se abarrotaban de miles de personas que rechazan los comicios a los que califican como una farsa del gobierno para aferrarse al poder. Porque aunque fue la primera vez desde 1999 que Buteflika no es uno de los candidatos, los manifestantes critican que los 5 aspirantes a sucederlo trabajaron para él o lo apoyaron en algún momento de sus 4 mandatos. ¿Por quién votamos y quién es el bueno? Ninguno de ellos lo es porque todos estuvieron en el poder e hicieron todo tipo de cosas malas. Desde febrero, los argelinos se han tomado las calles, primero en contra de la aspiración a un 5º mandato anunciado por Buteflika, quien se vio obligado a renunciar, y luego para exigir la renovación total de la élite política. Los manifestantes dicen que no se detendrán hasta desmontar todo el sistema instalado desde la independencia de Argelia en 1962. Vamos ahora a Estados Unidos porque después de ser aplazada el día de ayer, hoy se realizará la votación de los artículos de juicio político que podría enfrentar el presidente Donald Trump, acusado de abusar de su poder al solicitar a Ucrania que investigara a su potencial rival político en las elecciones de 2020 y de obstrucción al Congreso al bloquear las labores para investigarlo. Para conocer detalles de lo que se espera que suceda el día de hoy, más temprano conversamos con nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda. Veamos, esto fue lo que nos dijo. Así es, los republicanos presentaron más de media docena de enmiendas que buscaban detener este debate que se extendió por más de 14 horas. Una de ellas presentada por el republicano Jordan, que busca que dentro de estos artículos se establezca que el presidente no saldría de su cargo en caso de llegar a ser declarado culpable de los 2 artículos. Se espera que hoy a las 10 de la mañana comience de nuevo este debate en el Comité Judicial y que se puedan aprobar los 2 artículos, es lo que buscan los demócratas en el Comité Judicial. Si pasa, iría a la Cámara de Representantes a votación en el Pleno la próxima semana, se necesita una mayoría simple, y si pasa en la Cámara de Representantes, iría al Senado en el mes de enero. Así que las esperanzas hoy de los demócratas es que se pueda avanzar con la votación de estos 2 artículos y se avance en el proceso político de destitución en contra del presidente Donald Trump. Y de Estados Unidos nos venimos a América Latina. La bandera huipala y la Biblia son 2 símbolos fuertes del nuevo tiempo político en Bolivia, tras la caída de Evo Morales. La huipala ha sido ratificada como un emblema de la rebelión de los pueblos andinos y por su parte la presidenta Yanine Áñez está orgullosa de devolver la visibilidad a la Biblia en los actos en el Palacio de Gobierno. El informe es de nuestra corresponsal en ese país, Mary Vaca. En el barrio de Sencata de la ciudad del Alto, cerca de donde murieron 9 personas el 19 de noviembre, decenas de activistas bailan con música andina de fondo y uno de ellos ondea una huipala. Cuando la gente del Alto, cargando y levantando las huipalas, gritaba guerra civil, ahora sí guerra civil. ¿Qué se ha demostrado en ese momento? Se ha demostrado, hermanos y hermanas, que nunca más nos van a pisotear. Los aymaras ven en la huipala un símbolo de resistencia y la han desagraviado por la quema sufrida en el conflicto. La presidenta Áñez ha revalorizado la bandera en los actos oficiales, pero también ha puesto su propio sello a este tiempo al reafirmar que la Biblia y Dios son los rectores de su vida y de su gobierno. Agradecida con Dios porque nos permite hoy devolver la Biblia al palacio. El historiador Pablo Michel explica que los agravios a la huipala fueron producto de que la ciudadanía la asociaba con Evo Morales y recordó que cualquier insurrección también intenta destruir los iconos precedentes. En un exceso de parte de algunas personas rompieron, sacaron la huipala, pero bueno, hay que tomar en cuenta que esto ya es parte de nuestros símbolos nacionales identitarios. Michel subraya también que un logro de la Constitución ha sido establecer que Bolivia es un Estado laico para garantizar la libertad de credo. Cada dignatario como ser humano, como individual, tiene todo el derecho del mundo a jurar por lo que cree, a reivindicar su fe, pero desde el punto de vista individual, no como una cuestión de Estado. Como símbolos, la Biblia y la huipala están actualmente mezclados con la política, pero el reto de la sociedad boliviana es consolidar la tolerancia y su integración.
De esta manera llegamos al final del informativo aquí en France 24. Que tenga usted un feliz viernes, feliz fin de semana. Buen día. Bienvenidos, soy Herminia Fernández.